Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Prepárense para un chisme de esos que nos encantan, de esos que te dejan pegado a la pantalla, porque hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de la bomba. Literalmente la bomba. Y cuando digo bomba me refiero a una bomba de revelaciones, de secretos y sobre todo, de romance. Sí, hoy vamos a desentrañar los misterios de un romance que marcó una época, un romance que aún hoy sigue siendo tema de conversación, el de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, la mismísima Neslihan Atagul, y un actor que bueno, ya lo van a descubrir. Lo que les voy a contar hoy es sobre un actor que por fin, ha decidido abrir su corazón y revelar detalles muy jugosos, muy íntimos, sobre su relación con Neslihan. Detalles que hasta ahora, habían permanecido guardados bajo 7 llaves. Así que prepárense para escuchar cosas que no sabían, para sorprenderse y para tal vez suspirar un poquito. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de revelaciones, les quiero pedir algo muy sencillo, pero muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre les traigo los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Y si ya están suscritos, muchas gracias. Son lo máximo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para entender bien la magnitud de lo que les voy a contar, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Neslihan Atagul, para quienes no la conozcan, es una actriz turca extraordinariamente talentosa. La hemos visto brillar en series como Karasevda, donde su química con Burak Özçivit rompió récords de audiencia en todo el mundo. También la hemos visto en Fatih Arbiye y otras producciones igualmente exitosas. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en una de las actrices más aclamadas y queridas de Turquía. Su capacidad para transmitir emociones, su habilidad para sumergirse en sus personajes y su innegable presencia en pantalla la han consagrado como una figura icónica de la televisión turca. Pero como en toda historia de amor, hay más de un protagonista. Y el protagonista de esta historia, el actor que nos va a revelar los secretos de su romance con Neslihan, es Kadir Doğulu. Sí, el mismísimo Kadir Doğulu, conocido por su participación en series como Fatih Arbiye y Muhteşem YZYL, Kosem. Kadir, con su atractivo físico, su carisma y su talento actoral, ha conquistado a un gran número de seguidores a lo largo de su carrera. Su capacidad para interpretar personajes complejos y su versatilidad lo han convertido en un actor respetado en la industria. Kadir, en una entrevista reciente, decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre su relación con Neslihan, una relación que, por cierto, ha sido muy mediática y que ha generado mucha expectación a lo largo de los años. La pareja siempre ha sido objeto de interés por parte de los medios y del público, quienes han seguido de cerca su romance desde sus inicios. La naturalidad y el afecto que demuestran públicamente siempre han sido admirados. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo impulsó a hablar? Bueno, eso es algo que también vamos a descubrir. Lo primero que Kadir reveló fue cómo conoció a Neslihan. Y como suele pasar en las mejores historias de amor, el destino jugó un papel importante. Se conocieron en el set de Fatih Arbiye, una serie que a la postre, no solo les dio fama y éxito, sino también amor. Kadir describe ese primer encuentro como un flechazo, una conexión instantánea. Según él, la belleza de Neslihan no solo era física, sino también interior. Destacó su inteligencia, su sensibilidad y su capacidad de empatía. En medio de la vorágine de un rodaje con horarios apretados y presiones constantes, Cupido lanzó su flecha y los unió para siempre. La serie Fatih Arbiye no solo les brindó la oportunidad de crecer profesionalmente, sino también de encontrar el amor verdadero. El set de grabación se convirtió en el escenario donde se forjó una relación que trascendería la pantalla. Y hablando de la belleza de Neslihan, Kadir no dudó en alabarla. Describió sus ojos como el mar, profundos y misteriosos. Destacó su sonrisa, capaz de iluminar cualquier habitación. Dijo que su presencia, su aura, era simplemente magnética. Y claro, estas declaraciones, viniendo de alguien que la conoce tan íntimamente, son muy interesantes. El modo en que Kadir describe la belleza de Neslihan va más allá de lo superficial. Se enfoca en la esencia de la persona, en la luz que irradia desde su interior. La forma en que Kadir habla de Neslihan con tanta admiración y cariño, revela la profunda conexión que existe entre ellos.
Sus palabras evocan la imagen de una mujer completa, con una belleza que va más allá de lo físico, una belleza que reside en su carácter y en su forma de ser. Pero la cosa no se quedó en simples halagos. Kadir profundizó en los detalles de su relación. Contó cómo fue el proceso de enamoramiento, cómo poco a poco fueron construyendo una relación sólida y duradera. Reveló que al principio, como en toda historia de amor, hubo dudas, miedos, inseguridades. Ambos eran muy jóvenes y estaban en el ojo público, lo que añadía una presión extra. La fama y la exposición mediática pueden ser un arma de doble filo, y Kadir reconoció que en los inicios de su relación, la presión de los medios y las expectativas del público fueron un desafío. Debieron aprender a proteger su intimidad y a lidiar con los constantes rumores y especulaciones. Sin embargo, con el tiempo, esas dudas se fueron disipando. Kadir confesó que la confianza mutua fue fundamental para afianzar su relación. Se apoyaron mutuamente en sus carreras, en sus proyectos, en sus sueños. Compartieron risas, lágrimas, alegrías y tristezas. En pocas palabras, construyeron una relación basada en el amor, el respeto y la admiración. La confianza se convirtió en el pilar fundamental de su relación, permitiéndoles superar los obstáculos y fortalecer su vínculo. El apoyo incondicional que se brindaban en sus carreras y en sus sueños fue crucial para construir una relación sólida y duradera. Pero, y aquí viene lo interesante, Kadir también habló de los momentos difíciles. Confesó que, como en toda pareja, hubo crisis, momentos de tensión y desacuerdos. La fama, la presión mediática y las agendas apretadas a veces dificultaban la convivencia. Hubo momentos en que la distancia física y emocional parecía inevitable. La vida de una estrella de televisión es exigente, con largas jornadas de trabajo y constantes viajes. La distancia física y emocional puede ser un desafío para cualquier pareja, y Kadir y Neslihan no fueron la excepción. Y aquí es donde Kadir se sinceró aún más. Reveló que en más de una ocasión, estuvieron a punto de romper. Las peleas, las discusiones, la incomprensión, casi acaban con su relación. ¿Pero qué los mantuvo unidos? ¿Qué los hizo superar esos obstáculos? Según Kadir, fue el amor, la perseverancia y sobre todo, la capacidad de perdonar. El amor verdadero no siempre es un camino de rosas. Las discusiones y los desacuerdos son inevitables en cualquier relación, y Kadir reconoció que en más de una ocasión estuvieron a punto de tirar la toalla. Sin embargo, el amor, la perseverancia y la capacidad de perdonar fueron los ingredientes clave para superar los obstáculos y seguir adelante. Y no solo eso, Kadir también habló de sus momentos más felices. Recordó viajes románticos, cenas a la luz de las velas, momentos de complicidad y conexión profunda. Compartió anécdotas divertidas como sus primeras citas, sus primeros besos, sus momentos de intimidad. Describió a Neslihan como una persona divertida, ocurrente y con un gran sentido del humor. Las palabras de Kadir nos transportan a un mundo de ensueño, donde el amor y la felicidad son los protagonistas. Las cenas a la luz de las velas, los viajes románticos y los momentos de complicidad son parte integral de su relación, creando recuerdos inolvidables. Otro de los secretos que Kadir reveló fue la importancia de la comunicación en su relación. Dijo que la comunicación abierta y sincera fue clave para superar los problemas y fortalecer su vínculo. Aprendieron a escucharse, a entenderse y a expresarse sin miedos ni reservas. La comunicación efectiva es fundamental en cualquier relación. Kadir destacó la importancia de hablar abiertamente sobre sus sentimientos, de escucharse mutuamente y de resolver los conflictos de manera constructiva. La comunicación transparente y sincera fue la clave para mantener su relación a flote y fortalecerla a lo largo del tiempo. Y por supuesto, no podía faltar la pregunta del millón: ¿por qué ahora? ¿Por qué Kadir decidió hablar públicamente sobre su relación después de tanto tiempo? La respuesta fue simple pero contundente: quiso compartir su historia de amor, mostrar al mundo que el amor verdadero existe y que, a pesar de los obstáculos, es posible construir una relación sólida y duradera. Quiso inspirar a otros a creer en el amor y a luchar por él. La decisión de Kadir de hablar abiertamente sobre su relación después de tantos años no fue casual. Quiso compartir su historia de amor con el mundo, mostrar que es posible construir una relación sólida y duradera, a pesar de los desafíos. Además, Kadir aprovechó la entrevista para desmentir algunos rumores y especulaciones que habían circulado sobre su relación. Negó rotundamente cualquier tipo de infidelidad y aseguró que su amor por Neslihan es genuino y profundo.
La confianza y el respeto mutuo son pilares fundamentales en su relación, y Kadir aprovechó la entrevista para aclarar cualquier duda y reafirmar el amor que siente por Neslihan. En resumen, la entrevista de Kadir Doğulu fue una verdadera declaración de amor a Neslihan Atagül. Una declaración que no solo reveló secretos íntimos de su relación, sino que también nos mostró la cara más humana y vulnerable de ambos. La entrevista fue un testimonio de amor, una ventana a su intimidad, que nos permitió conocer la cara más humana y vulnerable de Kadir y Neslihan. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo, donde les he contado todo lo que Kadir Doğulu reveló sobre su romance con Neslihan Atagül. Espero que les haya gustado, que se hayan sorprendido y que se hayan emocionado con esta historia de amor. Así que para resumir, hemos descubierto cómo se conocieron, cómo fue el proceso de enamoramiento, los momentos felices y los momentos difíciles, la importancia de la comunicación, y por qué Kadir decidió hablar ahora. Hemos conocido un poco más de esta hermosa historia de amor. Hemos aprendido que el amor verdadero existe, que requiere esfuerzo y dedicación, pero que al final, vale la pena. Y ahora, como siempre, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista de Kadir? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Creen en el amor verdadero? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden, por favor, darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.